El Sistema Nacional de Emergencias se convirtió en un actor estratégico en la respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus. Pero, ¿ustedes saben qué es el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE? ¿Saben que tiene ya 11 años de existencia? ¿Conocen cómo funciona? Vale la pena detenerse en esta institución, entre comillas. Y vamos a concentrarnos además en el mensaje que quiere difundir en estos días, cuando tiene lugar la tercera edición de la Semana de Reducción de Riesgos. Estamos en los próximos minutos con el coronel retirado Sergio Rico, que es director nacional en el Sistema Nacional de Emergencias. Coronel Rico, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia, y es un placer estar acá con ustedes. Yo decía, desde el mes de marzo mencionamos al SINAE todos los días cuando difundimos los reportes sobre la situación del COVID-19 en Uruguay. Pero, primera aclaración, en ese mismo tema de la pandemia, el SINAE no se limita a recolectar datos, ¿no? Hace bastante más. Y por otro lado, se ocupa de otros tipos de emergencias y de desastres. Es una institución que tiene 11 años, se creó en 2009 por ley. ¿Qué le parece si empezamos por definirla? Bueno, en primer lugar, a pesar de que la ley es del 2009, el SINAE es del año 1995. El SINAE tiene 25 años de existencia, fue creado por decreto en febrero del año 95, sin una ley, pero ya era un sistema. En aquel momento no existían los ECOED, estaban solamente algunos comités departamentales de emergencia, principalmente con la operación de las Fuerzas Armadas y la Intendencia. Después, con el correr del tiempo, se fue estructurando lo que ya se veía en el terreno, y es así que en el 2009 es la primera ley de creación del SINAE. Es una oficina que funciona en la órbita de Presidencia de la República, que interactúa con otras reparticiones del gobierno y también con intendencias, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con 6 o 7 ministerios, que son los que integran a su vez la Junta Nacional de Emergencia, que son el Ministerio de Defensa, de Interior, Salud Pública, Vivienda, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, ahora tenemos el Ministerio de Ambiente, ya que estaba antes Vivienda y Medio Ambiente, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Por qué esos ministerios? Porque son de ahí se desprenden la mayoría de las posibles emergencias que puede tener el país o las más comunes. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más. Voy a la ley, al artículo 1 de la ley 18.621 del año 2009, que dice que el Sistema Nacional de Emergencias es un sistema público de carácter permanente, cuya finalidad es la protección de las personas, los bienes de significación y el medio ambiente ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre. ¿Cómo? Mediante la coordinación conjunta del Estado con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de modo de propiciar las condiciones para el desarrollo nacional sostenible. Capaz que acá lo que conviene es aclarar el término emergencia y aclarar el término desastre. ¿Vamos por los dos? Bien, emergencia es cuando ya, acorde a nuestros sistemas de alerta temprano, podemos ir avisorando una posible emergencia. El desastre ya es más espontáneo, ¿verdad? Podemos tener un desastre de un crucero en alta mar que se esté hundiendo y eso pasa a ser un desastre. El tornado de Dolores, por ejemplo, que llegó a ser un desastre que no se pudo prever. Hoy en día se dice que un tornado se puede prever solamente entre 15 y 18 minutos antes, cosa que hasta ahora el país no tiene esa capacidad de prevención. Ahí está. Y esos son ejemplos, los últimos que mencionaba, de desastres. ¿Y emergencias, entonces, bueno, algún ejemplo más? Nosotros en el país tenemos, en nuestra política de reducción de riesgo, alrededor de 40 emergencias. No le voy a pedir las 40, pero algunas. Las principales, que son las que estamos estudiando ahora, son, por ejemplo, las inundaciones, que son las que más nos ocupan en la temporada invernal, los vientos, que siempre, por suerte con Inumet, tenemos un muy buen sistema de alerta temprano. Tenemos los incendios, que es la época que se nos viene ahora, que ya estamos trabajando
en ese tema. La sequía, que también otra mesa de análisis que está trabajando, es otra de las emergencias, ya que afecta tanto a ciudadanos en el ámbito rural como a los productores. Tenemos todo el tema del manejo, transporte de sustancias peligrosas que pueden llegar a ocasionar un desastre ante una explosión de gran magnitud. Tenemos todos aquellos siniestros de gran envergadura que pueden llegar a colapsar todo el sistema de salud, y ahí el SINAE entra a articular otros medios. O sea que son varios los focos que podemos tener, porque también las inundaciones pueden ser inundaciones por un río, por una ribera, puede ser una inundación de costa, que es más bien el viento que lleva el agua a subir en la costa, pueden ser las inundaciones por drenaje, que a veces hay algunas ciudades con mal saneamiento o algo, que el agua de lluvia empieza a subir por el medio de la ciudad y no por los arroyos. Bien, ahora volveremos sobre algunos de esos ejemplos o algunas de esas áreas de emergencias y desastres, pero ¿cómo funciona la coordinación que lleva a cabo el SINAE dentro del Estado? Hay dos niveles, ¿no? Dentro del Poder Ejecutivo y con las intendencias departamentales. Nosotros, el SINAE, tenemos una persona de enlace, una jerarquía de enlace de los ministerios que nombré antes, que están en permanente contacto con el SINAE, y a su vez en el territorio, cuando ya bajamos a aplicar algunas de esas medidas que coordinamos a nivel Poder Ejecutivo, tenemos a todos los comités departamentales de emergencia, que están presididos por los intendentes municipales, y a su vez cada comité departamental tiene lo que se llama el SECOED, que es el Centro Coordinador Departamental. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Cuál es la diferencia entre un comité departamental de emergencia y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales? El comité departamental de emergencia está integrado por el intendente, la autoridad más alta que haya en defensa e interior, generalmente es el jefe del cuartel y el jefe de policía, el director nacional, el director departamental de bomberos de ese departamento, el director departamental de salud y el director departamental de desarrollo social. Esas personas son las que integran el comité departamental de emergencia. El intendente, según el tema a que se refiera, puede citar a cualquier otra autoridad que él estime conveniente. A su vez, ese comité designa a una persona que va a ser el coordinador, es el encargado del SECOED. El coordinador ese es el que va a llevar adelante todas las acciones que decida el comité departamental. Ahí está, es el ejecutor. El SECOED es el ejecutor. Es el ejecutor, el brazo ejecutor del intendente. Y el brazo ejecutor del SINAE, porque también nosotros tenemos una comunicación diaria, directa, con todos los encargados de SECOED del país. Otra puntualización importante para ir teniendo el retrato del SINAE. ¿Tiene personal propio o en cada caso de emergencia opera con funcionarios de los distintos organismos que participan en esa gestión puntual? Creo que es la gran diferencia que tiene el SINAE con todos los organismos similares en América Latina. El SINAE es el único que no tiene personal propio para acudir a las emergencias, sino no tiene un cuerpo específico dedicado a la protección civil. Ahí está. Protección civil, como tienen otros países. Hace poco estuve hablando con un par en Colombia, alrededor de 90.000 personas en la defensa civil, exclusivamente para las emergencias. Nosotros, esas 90.000 saldrían de todos los ministerios. Ahí está. Nosotros internamente en la oficina son unas 20 personas que trabajan en la parte administrativa algunos, y la gran mayoría en planificación. Planificación de actividades, planificación de cómo recolectar información, planificación en cómo comunicar la información, y lo principal para mí, que es la planificación de la capacitación de los ciudadanos. Entonces, funcionarios del propio sistema, 20 personas. Están acá enfrente. Exactamente. Del otro lado. Del otro lado de Presidencia, en el anexo. En el anexo de la Torre Ejecutiva. En el piso 4 del anexo Torre Ejecutiva. Y hay un director nacional que es usted. Esa es una figura relativamente nueva, ¿no? Tiene 5 años. 5 años. El primer director nacional, acorde a la ley, es del 2015, que fue Fernando Travers. Y entonces, a ver, por las dudas, ¿en qué consiste ese cargo? Bueno, el director nacional de emergencia tiene a cargo todas las actividades que debe de cumplir el SINAE, y a su vez es el secretario general de la Junta Nacional de Emergencia, que la preside el secretario de Presidencia. A su vez es el director nacional, es el enlace con todos los intendentes y con todos los SECOED. Y bueno, y después conducir, gestionar todo el sistema.
Y un detalle muy importante, creo que es muy importante, usted me confirmará o no, el SINAE no opera recién cuando una emergencia ocurre, ¿no? Es lo más importante, o sea, no queremos ser principalmente la respuesta, sino que queremos ser la prevención. Ahí está. Se lo consulto porque yo decía, quizás conocemos poco al SINAE, pero en todo caso cuando lo conocemos, más bien lo ubicamos por sus acciones, ¿no? Exacto. Pasó tal cosa, el SINAE organiza tal respuesta. Por lo que veía, el SINAE se dedica a las acciones que realiza el Estado para la gestión de riesgos de emergencias y desastres en sus diferentes fases, que son prevención, mitigación, preparación, respuesta, ahí sí, recién ahí aparece respuesta, rehabilitación y recuperación. Veamos ejemplos de lo primero, prevención, mitigación, preparación. Nosotros, por ejemplo, más que nada en la preparación para mitigar los posibles riesgos. En estos momentos tenemos más de 4 mesas de análisis que están trabajando en futuras posibles emergencias. Tenemos una mesa de análisis con el tema sequía, donde estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con INUMET y DINAGUA y el SINAE, 4 organismos previendo posibles sequías profundas ahora en verano. En la mesa también está la OCE, que es un actor también fundamental claro, para el agua potable, principalmente en las escuelas rurales y en algunos centros poblados que no llega el agua en momentos de sequía. Sí, es bueno puntualizar. Una sequía, en principio uno la asocia con la afectación en la actividad agropecuaria, pero también puede terminar afectando el abastecimiento de agua potable en determinados lugares del país, ¿no? Exactamente, hay departamentos que de los 12 meses, hay 8 meses que están toda la semana llevando agua a las escuelas rurales porque tienen los pozos secos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la actividad de prevención que lleva a cabo el SINAE. También estamos haciendo todo un sistema de alerta temprano con el tema de las inundaciones, donde INUMET, DINAGUA y también DINOT, porque el ordenamiento territorial también influye en las inundaciones. Veamos ese ejemplo que también creo que es ilustrativo. Entonces, ¿no? Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda. La inundación ya hace tiempo ya que no es o no debería ser algo que ocurre de un día para el otro y que deja gente fuera de sus casas, evacuados, etcétera, ¿no? Exacto. Nosotros en estos momentos, ayer hubo una presentación de DINAGUA donde tenemos alrededor de 100.000 personas en situación de riesgo de inundación, que son unos 32.000 hogares. La idea es con el Ministerio de Vivienda y con DINOT ir dando prioridad a esas personas, a ver si en el futuro se le puede dar alguna otra posibilidad alternativa para que cada vez sean menos inundados y de esa forma vamos reduciendo el riesgo de las inundaciones. La DINOT, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. O sea, disponer efectivamente esto que tantas veces se ha discutido, que en determinados lugares no se pueda construir. Es exacto. Según la proximidad con un río, un arroyo, una laguna, en fin, no construir. Allí no construir para evitar que cuando crezca no construir el agua... y tener otro tipo de construcciones para que nadie vaya a construir ahí. O sea, en determinadas zonas... Sí. Que hoy en día puede ser que llamémosle estén ocupadas por determinadas situaciones, o hacemos un parque o hacemos algo que no se pueda volver a ocupar, ¿no, verdad? Ahora, yo decía, esa es, digamos, la tarea de fondo, ¿no? La que va a producir resultados de largo plazo. Ahora, cuando ocurre una crecida, por ejemplo... Tampoco hay por qué sorprenderse en el último minuto. Hoy ya existen modelos que permiten anticipar con cierta comodidad cuándo va a pasar qué cosa con el nivel del río, por ejemplo, frente a la ciudad de Mercedes, ¿no? Uruguay adquirió hace muy poco, unos meses, un software que se llama Fuse, lo maneja DINAGUA, porque es el primero que tiene la placa, la información, pero está online con INUMET y con el SINAE, y a través de nuestro sistema MIRA nos da la proyección de las aguas, en principio con 15 días de anticipación, y llegado a un riesgo con 72 horas de anticipación, dónde van a estar las aguas, principalmente en el río Xi, para la ciudad de Durazno, en el río Cuarén, para la ciudad de Artigas. Estos modelos ya están instalados
para esas dos ciudades que son las más problemáticas. Ya se comenzó el estudio para hacer un sistema de alerta temprano con el FIUS en toda la cuenca del río Santa Lucía, donde iba a participar también en la universidad, junto con Inumet y DINAGUA, para que también el año próximo también tengamos la misma exactitud de la proyección de las aguas en la cuenca de Santa Lucía. Y de nuevo, ahí juega el SINAE. Exactamente, nosotros coordinamos, facilitamos, somos intercomunicadores prácticamente entre esos organismos. También me estoy olvidando de la cuenca del Río Negro, que con la UTE, en la represa, tenemos en conjunto con Inumet otro sistema de alerta temprano, que ahí nos avisora las aguas del Río Negro, y ahí afecta tanto Durazno, ya que el río allí no puede desagotar, como la ciudad de Mercedes, si las compuertas se abren por demasiado tiempo. Hemos visto entonces allí prevención, mitigación, exacto, preparación. Para terminar, veamos la otra parte: respuesta, rehabilitación, recuperación. Empezamos la preparación con todos los protocolos, porque desarrollamos también de la mano con todos los comités departamentales y los SECOED distintos protocolos para cada departamento, que eso ya se han hecho años anteriores. Eso está bueno también, es interesante que se conozca. Una vez que ocurre una emergencia, supongamos una inundación, ya no se sale a improvisar. No. Ya hay una forma prevista sobre cómo responder. Exacto. Y después de esa actuación se vuelve a reunir el SINAE con los SECOED, con los comités departamentales, para evaluar si en esa aplicación, en esa reacción, hubieron errores para mejorarlos, y ahí el protocolo se vuelve a actualizar. Ahí está. Eso es para la respuesta. Por ejemplo, para... Y la respuesta a una inundación, a un viento, a un tornado. No, de acuerdo, pero ¿para hacer qué? Por ejemplo, ¿cómo se saca a la gente de sus casas? ¿Dónde se la aloja? Ese tipo de acciones. Todas las intendencias tienen lugares ya fijados. Si hay inundados, ¿a dónde los llevan primero? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los va a atender? La atención sanitaria, que también es muy importante. Eso ya está todo aceitado de forma tal que el primer evacuado ya se sabe a dónde va a ir, y el evacuado número 500 también se sabe a dónde va a ir. ¿Desde cuándo existen esos protocolos? 2 o 3 años por lo menos. No, 2 o 3 años es buena noticia, pero también es conveniente resaltar que es algo relativamente nuevo. Sí. Sí, o sea, es bueno que exista, pero hace 10 años no existía, hace 15 no existía. Existían protocolos departamentales y tal vez capaz que no tanto interrelacionados con todos los ministerios. Porque cada intendencia ya desde hace 25 años sabía lo que tenía que hacer. Bien. No tenía los sistemas de alerta temprano que tienen hoy en día. Y por último, rehabilitación, recuperación, ejemplos. La rehabilitación es lo más importante de tanto a los ciudadanos, que ahí tenemos mucha relación con el Ministerio de Desarrollo Social, como ellos, las cosas que necesita el Ministerio para poder rehabilitar a muchos ciudadanos que quedaron sin la casa, que quedaron sin trabajo, y ahí son varios organismos que intervienen, más algunos organismos internacionales que también siempre están colaborando con el país en afrontar situaciones que económicamente a veces el país no está en condiciones. Recuperación, ¿qué diferencia hay entre rehabilitación y recuperación? Recuperación más que nada es cuando recuperamos los espacios perdidos. Recuperar una casa que se cayó, nosotros ahí de SINAE aportamos a todas las intendencias generalmente las chapas cuando se caen de las casas, el Portland para que lo pueda construir, el combustible también a veces para que las intendencias puedan retirar a los evacuados. Hacemos los trámites con todo el tema de racionamiento para la comida, o sea, ahí los estamos ayudando a que vuelvan a su estado normal, ¿no, verdad? Creo que ahora sí tenemos bastante bien ubicado lo que es el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias. Enseguida, con su director, Sergio Rico, vamos a avanzar a propósito de qué es lo que se está discutiendo en esta semana que viene desarrollándose, la semana de la reducción de riesgos, y sobre todo en qué se está trabajando con vistas al futuro, cuáles son las nuevas acciones, cuáles son los nuevos estudios, los nuevos planes en los que se viene poniendo inteligencia, conocimiento, coordinación.